vamos con el tiempo en el Evangelio de Juan. Por favor, busque el capítulo 14 y vamos desde el versículo número 21. Estamos estudiando este día, los días viernes, en este servicio. Hemos estado estudiando acerca de la fe cristiana. Y hemos hablado de la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas y las funciones que Él tiene. Y uno de los grandes problemas que la iglesia cristiana al día de hoy todavía sufre y que quizás no tenemos claro es la importancia de la manifestación del Señor en nuestras vidas. La importancia o la relevancia de la manifestación del Señor en nuestras vidas. La fe cristiana incluye la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y la presencia del Espíritu de Dios en nosotros incluye una manifestación de Él. Y la manifestación no es más que nuestras obras, nuestras acciones. Y entonces eso todavía la iglesia cristiana, imagínense cuánto tiempo hace que nuestro Señor Jesucristo vino, caminó entre nosotros, enseñó todo esto que ahorita nosotros estamos aprendiendo. Y la iglesia todavía tiene no sus reservas, es decir, todavía tiene como el sentir de no dar pasos en confianza en obras que manifiesten a Dios. Nos da pena que se den cuenta que somos cristianos, nos da pena que no vean que nos comportamos como antes, nos da pena que en el caso de las amistades digan es cristiano o es cristiana y no hay una manifestación de Dios. Y se lo digo de esta forma porque incluso entre nosotros como cristianos no terminamos de manifestar al Señor. Y lamentablemente la fe cristiana es eso, una manifestación de Dios en nuestras vidas. La fe no la vamos a ver ahorita como el elemento necesario para adquirir o obtener un milagro. Estoy claro que es por ahí, según lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. No tengo la menor duda que la fe es necesaria. Pero acá la fe que estamos hablando no es la fe de creer en un milagro, porque esa pues, creería yo todos en alguna medida tenemos confianza de que Dios tarde o temprano va a obrar en nosotros. Ayer hablaba con una persona que es católico, pero ultra católico, pero que dice que por la fe recibió un milagro de sanidad y ella en una oración se agarró, dice, de la oración y en ese momento ella fue sana de eso. Qué bonito el católico hoy creyendo en que oran y ministran la fe y digo yo, sí, eso hasta el mundo lo dice. Yo conocí una persona en lo secular y él decía, no, es que aquí es con fe, pero él no conoce de Dios nada. Yo no estoy hablando de esa fe, estamos hablando de la fe cristiana, es decir, de la forma de vida, en la medida que usted y yo vamos creyéndole a Dios y los cambios que hay en nosotros. Los cambios que hay en nosotros. Y le voy a poner esto de ejemplo. Es como que si de pronto usted, en el caso de las hermanas, ¿verdad?, y que conservan o se cuidan mucho el cabello, independientemente del estilo o el corte que tengan, le digan el día de mañana, le vamos a pasar la cero, la vamos a dejar brillosa de su cabellera. Y a cuenta de que voy a cortar el pelo y voy a andar a cero, no. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que si usted se deja, le vamos a dar $20,000. ¿Cuántas? Hermana Rosita, ahí tiene la máquina, ¿no? Vaya, $20,000. Usted va a decir, por 20,000 ya, con unos 5 meses ya de andar así, creo que ya me ha salido otra vez y me lo vuelvo. Usted toma una decisión basado en un beneficio. Esa es una fe. Usted lo hace porque va a recibir algo. Y usted muchas veces ha hecho cosas y ha dejado cosas y las hace y dice, mire, yo no sé en qué momento. Yo recuerdo una vez que una persona, un vendedor, hermano, pero en cuestión de una hora quizás nos estuvo sentado, en una hora, no sé cómo es que me vendió lo que me vendía, hermano. Hasta el día de hoy, cuando me acuerdo de esa compra, me duele el corazón, hermano. Y yo digo, ¿cómo me dejé?
No, hombre, mascarillas a $30. Hermano, mire, yo digo, hay cosas que uno no sabe cómo las... Ese es feo, usted hace cosas y de repente dice, mira, y vos que no era fulano el que hacía. Era, dice uno. ¿Por qué lo hizo? Por fe. Cambió. Esa manifestación es la que no terminamos de entender. Porque lo relacionamos en que, ay, es que no hay que ser fanático, ay, es que no hay que ser religioso, ay, es que eso lo hay que hacer cuando le nazca. Es que eso hay que hacerlo por la fe, por lo que creemos, no porque vaya a esperar usted un día que le brote aquí la semillita, ¿verdad? Ya va a ver por qué se lo digo. Es que esto se hace por convicción, por fe en lo que creemos. Y si es en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, sepa que la manifestación de Dios en nosotros es por nuestras obras, no es por otra cosa. Aquí no es porque ministramos y usted cae y todo. No. Que hablamos en lenguas o no. No se trata de eso. Se trata por la vida como usted y yo la estamos llevando. Vea por favor el versículo 21 para que empecemos entrando en tema. Dice el versículo 21. El que tiene mis mandamientos. Ahí hay una sentencia, hay una condicionante. Es decir, el que no los tiene, entonces olvídese. Es con el que los tiene. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. Ahí el término, el que y los guarda, es decir, no simple y sencillamente los tiene, no simple y sencillamente los cree o los conoce, sino que los obedece. El término guardar es poner por obra o hacer lo que se me dice. Cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios y la palabra en los 40 minutos, 50 minutos, lo que sea que dure un mensaje, pero en 5 minutos hubo algo que fue conmigo y martilló algo, sepa que ese es el momento en el que usted tiene el mandamiento y ya depende de usted o de mí si lo obedecemos o no, si lo hacemos o no. Ya depende de usted y de mí. Lo que sí que aquí hay una manifestación bien interesante, porque dice Jesús, ese es el que me ama. No es el que lo dice, no es el que llegó a escuchar ahí de Jesús, no, le dice Jesús. El que me ama a mí, dice Jesús, es el que teniendo mis mandamientos los obedece. Ese es el que me ama. A veces uno le dice a los hijos, mira, con que te portes bien estamos hechos, hombre. Con que obedezcas. De ahí si aplazaste, si lo quisiste, pero portate bien, hombre. Sé bien las cosas. Obedece. ¿Por qué? Porque se trata de una evidencia de amor. Y uno a veces dice, mire, yo recuerdo que de mi grupo de amigos en la escuela, más que nada, porque cuando llegamos a bachillerato ya era distinto, pero por lo menos en la escuela, recuerdo de mi grupo de amigos, a veces no íbamos a estudiar. Porque llegábamos a la escuela y no habían clases o lo que fuera. Y recuerdo que decidíamos, ¿y para dónde nos vamos? A la casa de fulano. Y vámonos a la casa de fulano y todos nos íbamos a la casa de los compañeros. Porque vivían solos muchos de ellos. Los papás salían a trabajar y los dejaban solos y entonces llegaban y íbamos a la casa de ellos. Y recuerdo yo que en las casas cuando llegaba yo siempre le decía al de la casa, mira, préstame tu teléfono. ¿Para qué? ¿El de la casa? ¿Para qué? Me decía, quiero hablar a mi mamá. ¿Para qué? Para decirle que aquí voy a estar, para que no se preocupe, le decía. Todos quedaban así como que yo marcaba para la casa y contestaba a mi mamá, mire, quería decirle que estoy en la casa de fulano. ¿Y eso? Es que no habían clase y nos venimos para acá. ¿Y a qué hora te vas a venir? A tales horas. Va. Ni más ni me te venís a la... Sí. Y yo como obediente, a la hora. ¿Qué horas son? Les decía, tal, ya me voy. Y fíjese que yo recuerdo eso porque una vez me dijo un compañero. Una vez nos reunimos y estábamos hablando y dijo, ¿saben de lo que yo siempre me acuerdo y siempre lo tengo presente y por eso considero que es bueno que lo diga? Dijo, que donde fuera que anduviéramos siempre andaba llamándola a la mamá para decirle, aquí estoy, no te preocupes. ¿Y sabe por qué le digo esta comparación? Porque recuerdo que mi mamá me decía, cada vez, mira, por el amor de Dios me decía, porque yo no lo hacía, pues, me lo enseñó ella a hacerlo, después de un par de lecciones, algo gráficas, me dijo, por el amor de Dios, si vos decís que me amás, avísame, hijo, no me tengas en esta angustia. No, hombre, si es cierto, si yo amo a mi mamá, ¿qué era lo correcto? Pues hacer lo que me pedía, mami, aquí estoy. Hasta el día de hoy, ya llegaste.
Y yo ya dormido, va, sí, ahorita entrando vamos, Leo. Claro, por amor uno manifiesta las cosas. Y aquí viene la comparación del matrimonio, ¿ah? Que regularmente en el matrimonio siempre hay uno que anda preguntándole más al otro, ¿verdad? Y me ama, y me amas. ¿Sentís que me amás o que no me amás? O hoy, ¿cómo sentís que me andás amando? ¿Y qué anda queriendo saber, verdad? Y uno dice, sí, hombre, pero no basta con el hecho de que usted lo sienta, sino que hay que manifestarlo. Entonces Jesús les dice, ok, ustedes dicen tener mis mandamientos, pero tienen que obedecerlos si dicen que me aman. Ahí viene la manifestación. Mire el versículo, por favor. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado por mi Padre, y yo le amaré. ¿Y qué dice ahí? Y me manifestaré a él. Es una presencia de Dios. Yo no siento a Dios en mi oración. Examine cómo están sus mandamientos, hombre. Examine cómo está dando los pasos de cristiano o de cristiana. Examine cómo está. Yo siento que mis oraciones son vacías. Examine, porque la evidencia de la fe cristiana es la manifestación de Él. Y no me refiero exclusivamente a milagros. Y no me refiero a que usted lloró en una oración, a que usted sintió en el canto. No me refiero a eso. Porque yo le decía, muchas veces estamos sujetos a emociones, que eso es distinto, hermano. Estar sujeto a emociones es otra cosa. Y acá podemos jugar. Mire, yo me he quedado asombrado como una iglesia, que un pastor, nosotros nos conocimos en un seminario. La iglesia nos llevará meses a nosotros, como meses nos lleva. Nosotros acabamos de cumplir 8, ellos están cumpliendo 9, y así vamos, mesecitos nos llevamos. Y con el pastor yo me conocí en una actividad de pastores que nos habían llevado por ahí a pasear. Y recuerdo la necesidad del problema en el que él estuvo, y hablando con él y todo, ahí, y cómo nos conocimos, hermanos, pero completamente sencillos. Y a mí me sorprende el cambio que el pastor ha dado. Y el otro día que estuvimos reunidos por ahí, apareció en moto. Ni siquiera fuera la gran moto, ¿eh? Pero ahí anda en moto ya con el grupo de los motos. Y yo me le quedé viendo, ¿verdad? Y yo dije, voy a ver si me saluda. Siempre me había saludado normal. Y de repente solo se me quedó viendo y me hizo. Y yo, pues, como yo no saludo así, va, yo le hice. A ratito ya llegó por ahí, ve, y me dijo, pastor, Dios lo bendiga. Me dijo, hey, ¿cómo está? Le digo, hey, no tiene frío, le digo yo haciéndole la broma. Ah, sí, me dijo, pero aquí estoy bien, pero todo así como que. Y me sorprende porque todo su entorno, a su imagen, a la iglesia, hermano, apagan luces y aquello así, un cambio que ha dado. Y me dice otro pastor que está ahí. Los dos estábamos parados ahí viendo el vacío ese día. Y me dice, mire, fulano de tal ahí viene. Y le digo, sí, pero hoy ya no participa con los pastores, sino que hoy se va con el otro grupo, el de las motos. ¿Y que está ahí? Me dijo, sí. No, hombre, tras que ya se había arruinado y hoy con eso en el grupo ese me se arruinó más, me dijo. Yo no entiendo cómo es que llega alguien a afectarse en ese sentido, digo yo, ¿y dónde está entonces la manifestación del Señor? Y mire, dice, este día sentimos la presencia del Señor, y yo me pongo a pensar y digo yo, si es que yo puedo dirigir aquí una emoción, aquí lo podemos hacer. Y a mí me goza, a mí me alegra, hermano, cuando nosotros igual disfrutamos de la alabanza y de la administración y que vamos a orar. Y yo digo, está bien, vea. Y yo a veces le digo a los hermanos que estamos en púlpito, les digo yo, está bien, vaya, que vamos a orar y todo, vea. Y sí, me gusta, y si sienten que el Espíritu los dice, vamos a orar, está bien, oremos. Pero yo me pongo a pensar y digo yo, pero ¿dónde cree que está el efecto más grande de esa oración? ¿En el momento que se vivió los 15 minutos? ¿O dónde cree que está el efecto más grande de esa oración? En su vida. ¿En qué manifiesta? ¿En qué estamos reflejando? Si es que a Jesús no le servía el hecho de que iban a pasar arrodillados de ayuno y luego iban a estar enemistados entre ellos. Eso no sirve, hermano. Si la fe cristiana no es de emoción. Se lo voy a repetir las veces que estemos en esta porción de la palabra. La fe no es emoción. El Espíritu Santo no es emoción, no es lágrimas, no es saltos, no es aplausos, no. Es manifestación del Señor a través de las obras. Eso es todo. Ahí está la fe cristiana. ¿Cuántos años tengo de ser cristiano? Dice uno. Y mire lo que... Pero ¿y de qué sirve si la manifestación? Porque ahí dice, no lo digo yo, y me manifestaré
a Él. No son milagros tampoco. No son milagros tampoco. Ya le dije, ahí la fe y cualquiera recibe, hasta el que le menciono que es católico y recibiendo milagros. Bueno, no tiene nada que ver. No, si es que Dios tiene cantidad de... por eso dice la multiforme gracia, la multiforma de Dios. Él opera como Él quiere. Entonces no es el tiempo que usted vino hora y media al culto, y lo digo con todo respeto, ¿verdad? Y bajo el agua. No. Es como usted, a través de la obediencia, de la convicción a su palabra, porque tenemos sus mandamientos, comenzamos a manifestarlo en nuestro día a día. Ahí está la clave. Esa es la fe cristiana. Nosotros hemos aprendido la fe cristiana a Dios le bendiga, dice uno. El otro día llegué a un lugar y pedí el servicio y todo, ¿verdad? Y entonces yo arreglando para salir, y de repente me dice el muchacho, vaya, mire tanto, y arreglamos, y le digo yo, vaya pues, Dios lo bendiga, le digo yo, me fue el Dios le bendiga. Amén, igualmente, me dijo él. Amén, le dije yo. Y después me quedé pensando, bueno, y Dios le bendiga, le dije yo, y a ver si es cristiano. Porque yo conozco personas que no son cristianas y le dicen a uno Dios lo bendiga. Ah, pues es cristiano. No, yo le digo que conozco que no son cristianos y dicen Dios le bendiga. Y le digo porque conozco, porque no creen en nada, no van a iglesia, nada, pero dicen Dios lo bendiga. Que Dios te bendiga, me dice uno. Ah, gracias, Leo. ¿Por qué no sé cuál Dios es? ¿Por qué no es esa la fe cristiana? Que ya compré Biblia, que ya uso faldas en el caso de las hermanas, que fuera el caso, ¿verdad? No es el caso que yo les quiera, pero que diga la hermana, ya cambié de vestuario. Y lo digo porque hay iglesias o religiones que así lo creen, que es el vestuario. Me decía un estudiante un día, mire pastor, me dijo, ¿y usted qué opina de las características como vestuario y todo eso? ¿Qué debe? Le dije yo, eso dependerá, le digo yo, del grado de convicción en cada uno, le digo. De veras, sí, le digo. A nosotros nos dijeron en el seminario que los pastores siempre tenemos que andar con corbata, siempre con corbata. Vaya al súper, vaya con corbata, vaya no sé dónde, vaya con corbata, no se quite la corbata, y todos con corbata. Y hubo un pastor que un día me lo dijo, a mí así en una plática, me dijo, ocupe corbata siempre, me dijo. Y yo dije, yo voy a andar con corbata siempre, dije. Y le voy a ser honesto, así hermano, yo admiro, y yo cuando me siento con algún pastor y llega con su corbata, yo digo, qué bonito se ve, hombre, dime. Y donde ya uno se mira, yo el domingo, porque es el domingo, hermano. Pero también conozco muchos que usan corbata, pero solo por un vestuario, porque la corbata no hace a un cristiano. Y le dije yo, es el grado de convicción, hermano, le dije. Es el grado de convicción. Yo a veces a la clase, cuando yo llego a las clases, a dar clases con corbata, siempre me sale un estudiante o alguien me hace algún comentario por corbata. Y le digo yo, y bueno, y ustedes, le digo yo, ¿cuál es? Es que como siempre lo vemos con guayaberas. Yo llevo con guayaberas normales, las de la iglesia me llevo. Y ahora ahí fue que me surgió la pregunta. Y entonces me dijo, hermano, ¿cree usted? Me dijo, sí, es de convicción, le digo yo, si usted quiere usar corbatas. Y me dice, y en el caso de las hermanas, el tema de la falda, es convicción, le digo yo. Aquí en clase sí, no es convicción, aquí sí es ley, si no andan en falda tienen que irle. Pero el cambio es convicción. Y la barba, me dijo, es convicción, le dije. Preguntando por tanto, porque hay unos que dicen que no debe de andar con... Y entonces yo digo, pero ¿y cuánto? Yo conozco varios que sin barba mejor se la deberán de poner, para que no los miren. Y yo digo, ¿y de qué les sirve? Porque esa no es la fe cristiana. La fe cristiana es la evidencia, le dije, de Cristo en nosotros. ¿A través de qué? De su manifestación. La iglesia primitiva fueron calificados como cristianos, no porque lo predicaran los apóstoles o lo dijeran, porque sus comportamientos, sus actos, sus acciones, todo lo que ellos hacían, que ya difería completamente de todo lo que les rodeaba, les comenzó a llamar la atención a los demás, a todos los que los observaban. Y entonces ya no hallaban cómo referirlo. Estos se convirtieron, dice la historia y lo dice la Escritura, en seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque la manifestación de Él estaba en su comportamiento. Ya no eran los mismos.
Ya eran totalmente distintos. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Si me amáis. El que me ama, dice, yo voy a venir a Él y me voy a manifestar en Él. Claro, el amor, ¿a dónde está? En guardar sus mandamientos. Los tiene, los obedece. Entonces me ama. Y si me ama, hay manifestación. No hay donde perderse, hermano. La fe cristiana no hay donde perderse. Aquí uno tendría que estar preguntando, o usted preguntándose, ¿será que fulana o fulano o el pastor, será que es cristiano? No tendríamos que estarlo preguntando. No porque no nos compete. ¿Sabe por qué no tendríamos que estarlo preguntando? Porque las obras, las evidencias, lo dicen todo. Ahí lo dice todo. Entonces como no he hecho bien las cosas en algunas áreas, ya no soy salvo. Estoy diciendo la fe cristiana. Usted pueda que haya recibido a Jesucristo, pero su proceso de crecimiento se estancó. Y usted no está dejando que el Espíritu Santo opere. Y usted no deja que el Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando, trabaje en nuestra vida. No lo estamos dejando. Tenemos esa lucha. ¿Y cuál es el problema ahí? No hay presencia de Dios en nosotros. No hay un deleite, un disfrute de la vida cristiana. La vida cristiana para nosotros es un estrés. Yo ahí detecto, fíjese, cuando tenemos algunas situaciones o problemas entre nosotros los hermanos, ahí detecto, digo yo, tenemos más carga de una cosa que de otra. No hay presencia. Si cuando está la presencia del Señor las cosas son distintas, hermano. Son distintas. Yo me recuerdo que nosotros cuando estábamos en una iglesia, en la etapa de adolescencia, nos mandaron a un convivio de jóvenes. Por 2 días, por 2 noches y 3 días. No crea que a un hotel ni nada, sino un lugar de retiro. Y recuerdo, hermano, que, no, hombre, en ese momento yo, si es que, y más que era en una montaña que nos llevaron. Y fíjese que en ese lugar yo fui compañero de toda la actividad con un servidor, un hermano, un joven, al igual que su servidor en ese momento, que veníamos de rato, nos conocíamos y todavía estamos en comunicación con él. Servimos mucho tiempo juntos. No, hombre, nosotros estábamos en oraciones y nos abrazábamos y decía el que nos estaba ministrando, abrace al que tiene a la par, y nos abraza, y orando, hermano, nosotros, bien galán. Y de pronto decía, pídale perdón al que tiene a la par, que es en nombre del fulano o la que usted le ha dañado, pídale perdón, y el otro lo perdona, y entonces con él hacíamos todas las dinámicas con él. Y recuerdo que un día estábamos ya, creo que para venirnos, y entonces nos dicen, bueno, señores, van a ir a sus habitaciones, van a guardar todo, se alistan y luego vamos a almorzar y entonces nos vamos. Y entonces salimos todos para el cuarto. Y entonces llegando al cuarto, nos habían dejado un pequeño refrigerio. Y entonces a mí me habían dejado un sabor, no recuerdo si era jugo o qué era, pero era un sabor distinto. Y entonces vino el otro, mi amigo con el que andábamos ahí en toda la actividad, con el que nos abrazábamos, nos perdonábamos, todo, y con él ahí disfrutamos y estuvimos en la presencia del Señor. Haga cuenta y caso a los 40 días y 40 noches de Moisés allá, así nos sentíamos, hermano. Y entonces me dice, él siempre mi nombre me lo decía en diminutivo, hasta la fecha, hermano, así me dice, Rogelito, me dice, cámbiame el jugo. Y yo, ¿por qué? Es que este no me gusta de ese sabor, me dijo. Y yo, es que a mí no me gusta ese, cámbiamelo. Y yo, tomátelo, no seas bayunco, cámbiamelo. Y empezamos a pelear por un jugo, hermano. Y entonces yo, no, y hay que no sé cuánto, y por el jugo, total, le dije yo, bueno, y si no anda a cambiárselo. Y empezamos, va, está bueno, de nada te ha servido, a vos de nada te ha servido, si ahí tomátelo, si lo que Dios te ha dado, y espiritual va. Mira, hermano, y nos vamos enojando por el jugo. Y llegamos a hacer fila y los dos, vea. Y era la par. Vaya, ahora dijo el que vamos a entrar y cuando entremos al bus, usted le va a dar un regalo a su compañero de agradecimiento. Y yo no le voy a dar nada de esto, un puñetazo. Y hermano, peleado, hemos regresado peleados. Y entonces me acuerdo que cuando ya estábamos y todo, y en el ministerio, vea, y ya volvimos a servir los días que nos tocaba. No me recuerdo si regresamos como sábado o viernes, y el domingo aparecemos en la iglesia. Y ya uniformados otra vez, vea, de servidores, con saco y corbata.
Y yo parado, yo llegué temprano y me dijo el líder, te vas a ir a poner allá al puesto que todos anhelábamos, que era el púlpito. Fíjate que nosotros en seguridad, estaba yo, teníamos la posición de bandera, le decíamos. Y literalmente de bandera, hermano, ahí estaba uno todo el culto parado, así, miren las esquinas. Pero no me va a preguntar, yo lo hacía porque me gustaba servirle al Señor, hermano. ¿Por qué quería estar al frente? Yo porque sirvo a mi padre. Mi hermano, le llevábamos hambre ahí. Y ahí uno estaba enfrente así, viendo todo, así. Y como joven, pues usted sabe, ¿verdad? Pero para otra cosa, yo solo asegurándome que todos estuvieran bien ahí viendo a todos, ¿verdad? Y llega mi amigo y se agarra en pleito porque él quería estar ahí. Mira, hermanos, y como pasamos como un mes quizás que lo había agarrado el mal espíritu a él, peleando conmigo. Lo tomó. Hasta que vino un líder, uno de los líderes, no el de nosotros, sino que uno de los líderes, y nos llamó. ¿Y ustedes dos qué? Dijo. Nos llevan. Por un jugo no me habla, le dije. No fregué vos, me dijo vos, y me decía cosas, hermano. Y yo nunca he sido pleitista. Yo no sé cómo hacerle, o yo arreglar quiero el problema. O sea, aquí o a dónde, pues vea. Mira, hermano, y nos cae el 20. Bueno, a mí me cayó el 20. Y de qué sirvió las grandes abrazaderas y los llantos, llorando así los dos, mire. Te amo en Cristo, de nada. Entonces dije yo, ¿de qué sirven esas emociones si al final nuestras vidas no son transformadas? ¿De qué sirven? Nosotros hemos estado en vigilias de jóvenes que al final las vigilias de jóvenes no sirven. Y no lo digo aquí. Donde todo lo que hacen es un relajo completamente. Viven de emociones. No hay una manifestación de la que la Biblia entiende que debe de haber. Porque las manifestaciones que hoy nosotros decimos, ¿cuáles son? Que hay gozo, que hay júbilo, que hay gritos, que no sé cuánto. Pero eso no dice la Biblia que eran. O usted ha registrado en la iglesia primitiva, las reuniones de la iglesia primitiva, que el apóstol Pablo entraba y les decía, den un grito de júbilo. Usted ha leído eso en la escritura. Esa frase usted la ha visto. Eso no pasaba. Fuerte el aplauso al Señor. Usted ha visto que Pablo sacaba aplausos. ¿Cuáles aplausos? Y ahí no aplaudían, hermano. Eso no se registra. Que es la presencia del Señor. ¿Quién dice que eso es? No son los aplausos. Son los hechos, las acciones, las obras como manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la fe cristiana. Y vea, dice el versículo 22, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es esa división que existe? Mire, respondió Jesús y le dijo nuevamente, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y se lo dice de una forma más gráfica, y vendremos a Él, y haremos, ¿qué dice? Morada con Él. Es que no hay otra donde perdernos aquí, hermano. Si usted anda buscando las características o las razones o la descripción o no sé, los requisitos, lo que usted quiera o como lo quiera ver de la fe cristiana en los aspectos religiosos o litúrgicos de una iglesia, se equivoca. Como aquellos hermanitos, ¿verdad?, que llegaron a la cafetería y les dijeron que aquí no tenemos salvación porque aquí no hablamos en lenguas, porque aquí no profetizamos, porque aquí no se cae nadie. Entonces ustedes no tienen la salvación. Y yo le digo a las hermanas, vaya, la próxima vez que ellos vengan, pregúntenles los textos bíblicos donde diga que somos salvos por hablar en lenguas, que se los diga. Porque la evidencia del Espíritu Santo no eran las lenguas solamente. Que era una manifestación o pasó eso, sí pasó. Pero que esa fue evidencia de la salvación, no. La salvación siempre está sujeta a la fe cristiana, a la fe en Jesucristo y el nuevo nacimiento que debe de existir, hermano. Ahí sí no hay de otra. Nicodemo, que ya lo estudiamos en su ocasión, llegó el bien profundo Nicodemo, maestro de la ley. No, le dijo a Jesús, si cómo es que no vamos a creer si lo que haces nadie lo puede hacer si no viene de él, le decía Nicodemo con palabras bien rebuscadas, hermano. El léxico de Nicodemo era profesional en el tema farisaico. No, él era un estudioso. ¿Y cuál es la respuesta que le da Jesús inmediatamente a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo, le dijo.
De nada te sirve el conocimiento si no naces de nuevo. Y ahí golpeó la inteligencia de Nicodemo. Ahí se quedó Nicodemo como que, ¿y esto qué, vea? ¿Cómo? Le dijo. ¿Acaso yo puedo volver al vientre? ¿Cómo va a ser eso? Le dijo, ay, siendo maestro, le dijo. Estás preguntando las cosas. ¿Por qué? Porque todos lo relacionaban con el cumplimiento humano, en el sentido de que no, yo aquí, no, mire, yo soy cristiano, no, yo poseo esto, y todo lo que ellos poseían, si los fariseos eran profundos en la ley. Nosotros utilizamos como ofensa ese término, pero ese término no es ofensa, hermano. Cuando le dicen a uno gran fariseo, se lo quieren aplicar por el aspecto de hipocresía, pero si usted va al contexto, el fariseo era una persona sumamente estudiada, profesional, preparado. ¿Cuál fue el problema del fariseo? Religión. Como la que hoy tiene en la iglesia cristiana. Religiosidad. La religiosidad. Mira, con que vayas a los cultos, vos estás hecha. Ya Dios te perdona lo que hagas. Con solo que le sirvas al Señor, con solo que hagas aquí, lo que quiera, sí, póngalo, pero eso es religión. Si la manifestación real de la fe cristiana es cuando el Señor en nuestras vidas, está haciendo cambios, hermano. Y no porque usted lo diga, sino porque se nota. Se nota. Y se sabe, pues. Sino, ¿de qué sirve que pasemos horas en las iglesias si al final nuestras vidas siguen siendo las mismas? ¿De qué sirve los años de cristianismo? Y nosotros nos andamos preguntando, ¿verdad? Yo recuerdo que tuvimos un compañero en el seminario que saber qué fue de él. Y un día hablando con otro pastor que nos tuvo a nosotros como estudiantes, dijo él, no hombre, dijo, si yo me acuerdo cuando esto yo los veía que los tenía en clase, yo me afligía, dice, por la cantidad de preguntas que hacíamos. Y le digo yo, ¿y se acuerda de fulano, el más preguntón? Leo, sí, hombre, ¿y él qué pasó? A saber, Leo, dejó la carrera, se tiró a la política y todo, y al final ya no sabemos de él. No, me dijo, es que ese se confundió, porque él siempre quiso aquí creer que porque venía a estudiar teología ya era cristiano. Y si usted, hermano o hermana, supiera las cosas que aún dentro de los seminarios se sufren o se dan, y usted se pregunta y usted dice, y entonces sí, porque hemos malinterpretado la fe cristiana. La hemos malinterpretado. Usted no se imagina, hermano, yo a veces le digo a mi esposa, yo tengo varias congregaciones, no solo es acá, porque también nos toca solventar los problemas ahí en el seminario con los estudiantes. Que mire, pastor, creo que después de la clase me permite, mire, pastor, que no sé cuánto, y ahí está uno arreglando los problemas. Estudiantes que llegan a mentirle al maestro por cuestiones de tarea y le mienten creen que le mienten a uno. El otro día era día de examen y de entrega de tarea. Son cosas, hermanos, que yo no termino de entender, pero pues pasan. Y entonces, grupos de WhatsApp, en clase, anuncios y todo lo que fuera, se les estuvo recordando. No le van a olvidar su tarea. El día del examen entregamos tarea y ahí estuvimos. Todos llegaron con tarea los que la iban a entregar. Uno apareció diciendo, se me olvidó traerla. Y me le quedo viendo y le digo yo, es tercera unidad y es tercera vez que usted viene y me dice, olvidé mi tarea. Olvídesele, no se la puedo calificar. Pastores, que mire, yo ando en moto y a la carrera salí, yo entiendo, su compañero fulano, sutano, mengano, y le puedo mencionar otros dos, también viajan en moto y trajeron su tarea. No es excusa. Es que mire, pastor, estoy casado, yo sé lo difícil que es, pero la tarea se tiene que traerle. No, es que había que darle ahí, sí, pero la tarea se tendría que traer. Y le dije yo, pero es lo mismo, 3 veces, 3 evaluaciones, 3, no puede ser. Y le dije, y para que usted valore y aprenda, no se la voy a recibir, le dije. Y se fue a sentar, y todos oyeron, así, estaban todos oyendo. Y entonces le dije yo, listo, hagamos el examen, y todos se quedaron así. De ahí aparece un hermano, pastor, mire, yo le iba a decir, pero vi que ya le había dicho a él que no había. ¿Qué pasó? Es que fíjese que mi tarea la dejé en donde mi prima. ¿Y? Sí, es que yo iba a pasar y se me olvidó hasta que ya estaba aquí. No se la puedo recibir.
Yo dije las características de la tarea, cómo las quería, en el papel que las quería. Llega uno con papel y con cosas que no era nada lo que yo había pedido. Es que mire, pastor, me atuve, yo le mandé todo esto a mi hermana y como mi hermana es de escuela bíblica, yo dije que ella me lo iba a hacer bien y mire lo que me hizo. Sí, pero yo no la puedo calificar porque yo a usted le dejé tarea, no a su hermana. No, si es que yo andaba, hermano, pero ¿sabe por qué? Porque es increíble que se están preparando para seminaristas, para maestros, para pastores, misioneras, lo que quiera, y mintiendo, hermano. Sí, hermano, esas son cosas que uno no puede. Yo, está bien, llegó uno y me explicó, pastor, por esto y esto y esto, y le dije yo, ¿y a qué hora fue tal cosa? No se preocupe, hermano, tráiganmela. El día miércoles se la voy a recibir. Sí, hay casos que uno los entiende, pero hay unos que han sido repetitivos y uno dice, le estoy contando cosas sencillas académicas, ya no le digo lo de conducta, hermano. Y las cosas que, hermanas que llegan a estudiar y que uno llega a hacer el trabajo y las hermanas a estudiar llegan y uno, ay hermana, mire, el Señor le reprenda ese espíritu que anda en su corazón y en su mente. A estudiar llegan. En el seminario. Y ahí ayudándome con otros pastores, mire, ¿qué pasa con esto y esto? Más normal, me dijo, vos ahí ve, es tu decisión. No. Entonces, ¿dónde está la fe cristiana verdadera? En religión, en religiosidad. No, si vos andas al culto. No, yo desde chiquito creo en Dios, dicen algunos. Pero sus vidas siguen siendo las mismas. No, yo mire, desde tiempos remotos que, no, hombre, Dios sabe que yo me entregué al Señor y ahí de rodillas y repiten, vea, como el apóstol Pablo. En donde fuera que llegara, yo iba camino de Damasco y ahí andan diciendo, mire, yo cuando andaba en el mundo, está bien, pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Porque se manifiesta. Porque le dice Judas, ¿y cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es eso? Y le dice el Señor, porque ustedes lo van a buscar obedeciéndome. Como me aman, me obedecerán. Entonces en ustedes habrá algo que no puede haber en el mundo. ¿Por qué? Porque ahí lo dice, mire, el que no me ama, que es lo contrario, mire, no guarda mis palabras y obviamente no hay manifestación. Y las palabras que habéis oído no es mía, dice, sino del Padre que me envió. Es decir, al final seguimos rechazando la manifestación de Dios. ¿Cómo van a saber? Pues sencillo, como vienen las manifestaciones, las obras, las acciones, lo que yo le digo, el fruto del cambio en nuestras vidas. El cambio en nuestras vidas. ¿Y qué es lo contrario? Cuando no me aman, dice. ¿Qué es lo que demostramos nosotros cuando nuestro comportamiento, cuando nuestra conducta no es coherente con lo que decimos ser o hacer? Que no amamos al Señor. Eso es todo. Eso es lo que demostramos. Y uno se sorprende, ¿verdad? Y yo a veces le digo, Señor, perdóneme, porque al final, pues sí, yo sé que es con usted. Si es con Él, no es con los demás, es con Él. Es con Dios. A veces estamos llamados a hacer cosas y no las hacemos, hermano. Y uno a veces pone sus frenos por conceptos o pensamientos humanos. Pues. Y está bien, uno no se mete. Una hermana me decía, mire, yo estoy aquí, estoy allá, y le digo yo, mire, pero si Dios ya le tocó el corazón, y entonces ¿por qué no lo hace, pues? Ay, es que no sé, que no es cuánto. Y comienzan a poner un montón de peros. Y yo le decía a unos hermanos, es que la evidencia que el Espíritu Santo de verdad está trabajando en ella es que lo va a empezar a manifestar. Si no, no. ¿Cuál manifestación? Si seguimos con lo mismo. Si tomamos acciones que no nos corresponden como hijos de Dios, ahí se sabe que una persona verdaderamente le está creyendo al Señor. La fe cristiana se comienza a ver. La fe cristiana se comienza a ver. Al apóstol Pablo lo tenían según la historia, ¿verdad? Lo tenían por una persona de temperamento, como frágil, ¿verdad? Enojado. Lo vemos ahí en Hechos cuando se ponen en pleito con Bernabé por el tema de Juan Marcos. Y que aquel lo quería volver a llevar cuando ya los había abandonado. Entonces Pablo dijo, y ahí sí está bueno que no lo lleven, ya los había abandonado una vez. Y el Bernabé, no, llevémoslo. No, dijo Pablo, ¿qué lo vamos a llevar si ya se quedó? Entonces se enojaron. Y les dijo Pablo, no, y no se lo llevó. Entonces yo me voy a llevar a Timoteo. Dije, llevo a Timoteo. Y partieron, como decimos, las colchas.
y comenzó a capacitar a Timoteo. Y entonces, esa es una evidencia. La otra es cuando él narra, vea que no le gustó lo que el apóstol Pedro, no cualquiera, no, Pedro, de los líderes de la iglesia en Jerusalén, porque Pablo no era líder de ninguna iglesia, hermano. Pablo solo era misionero a los gentiles, los que se llamaban líderes estaban en Jerusalén, y Pedro era uno. Pero la hipocresía de Pedro había sido ya tan fuerte que no le gustó a Pablo, y lo llamó, y agarraron ahí él. Y yo me pongo a pensar, ok, ¿qué es eso? Ese es el recelo de decir, hey, hombre, demos el ejemplo como cristianos, hombre. Comportémonos a la altura de nuestro llamado, hombre. Si no, entonces entramos en la duda de Judas Iscariote, ¿verdad? ¿Cómo es esa diferencia entre nosotros y el mundo? Y entonces, pues, y no supuestamente somos lavados con la sangre de Cristo. ¿Cuál es la duda, hermano? ¿Crees que siendo lavados por la sangre de Jesucristo podemos seguir siendo como el mundo? Yo creo que no hay dudas en eso, hermano. Y Jesús le dice, te lo voy a explicar más gráfico, le dice, es que si vos me amás a mí, haremos morada contigo. Si no me amás, no hay nada. Sencillo como eso. Y aquí, por más que yo diga que tengo y hago, y aquí, por demás, hermano, es por demás. Nosotros conocimos a un hermano que él trabajaba, bueno, consiguió luego trabajo ahí donde nosotros nos congregábamos, en esa iglesia grandota. Pero antes de eso él trabajaba en lo secular, en lo personal, en un negocio propio. Y entonces los domingos él llegaba a servir. Y recuerdo que él siempre llegaba y decía, no, estaba orando toda la noche, pasé orando y oré por ti, y solo eso decía. Y uno ya, bueno, a mí me llamaba la atención y decía yo, no, hombre, este hermano está con todo. Y nosotros, hermanos, en lo mejor del relajo. Y entonces yo decía, no, hombre, no soy digno de estar con el hermano. Y a veces me decía el hermano, hey, llamate a fulano, sutano, le voy a invitar a desayunar, Dios me lo puso en el corazón. Y decía yo, y en una ocasión estábamos ahí, cerca de la iglesia, con unos hermanos platicando y todo. Yo no sé si creo que se lo conté. Y en eso aparece una hermana, una muchacha de la iglesia, con su mamá llegaron. Y entonces la hermana, vi que donde nos vio, se dirigió de nosotros con un paquetito así. Él era casado, por supuesto. Y dijo, bueno, Dios les bendiga, dijo, don fulano, le dijo. Y él, todo nervioso. Y le puso el paquetito, no me esté mandando cosas, respéteme, usted es un hombre casado, le dijo. Y todos así como que, bien, vos, ¿y cómo te fue a vos? Así que tratando de evitar el momento bien feo, hermano. Y él, no, ¿qué pasó? Como que no era con él, ¿verdad? Al final nosotros procedimos a comernos la encomienda porque eran unos chocolates. Y nosotros, bueno, le decían, nosotros molestando. Hermano, y comienzan a salirle un montón de situaciones al hombre que solo en oración vivía, al hombre que solo en ayuno pasaba, al hombre que le creía al Señor de formas magistrales. Y ese es el cristianismo que nosotros aprendíamos. Pues así es esto, ¿va? Es que es la lucha, me decía un día a mí, es la lucha, Rogelio, me decía, la lucha que se tiene. Pues es la misma que vamos a aplicar aquí un día de esto, vea, es que es la lucha, hermanos, que se tiene. Sí, es la lucha. Pero ¿cuáles son las evidencias de la lucha en Cristo? Resultados, hermano. Y entonces, pues, le volvieron a ganar. Vaya cosa. No, mi hermano. Mírele, de mi hijo estaba yendo a entrenar. Nos vamos a meter y entrenando y nos vamos a los partidos. 5-0, 11-0, 7-0. Y nos decía el profe, el otro nos va a ir mejor. Bueno, a uno que le gusta el fútbol, uno sabe, hermano, no, ve, algo está pasando, no es normal, pues. Por lo menos metan las manos. Nada. Y yo decía, y él, no, es que se hace la lucha, se está haciendo el intento. ¿Pero por qué? Porque ya no nos caigan más de 10, o ¿por qué, pues? Y aquí venimos nosotros con el mismo problema siempre. No, luchando, pero ya van con estas 7 que dice su palabra que nos vamos a volver a levantar, que no, hicimos fiesta. Está
claro, hermano, no hay donde perdernos. Me ama, guarda mis palabras, guarda mis mandamientos, hay manifestación. No me ama, no hay mandamientos, no hay manifestación. Sencillo. No vengamos a llenarnos la boca de fe cristiana cuando nuestras acciones lo dicen todo lo contrario. No andemos proclamando un evangelio que no conocemos con nuestra vida. Porque yo lo puedo conocer aquí, mire. Aquí dice, aquí está. Con nuestra vida. Ahí está la fe cristiana. Convicción, hombre. Por convicción. Esto se hace por convicción. Esto no se hace por convicción. Y al final, ¿qué van a decir las personas? Este sí le está creyendo al Señor. Él se está manifestando en nosotros. Y qué lindo es cuando dicen, vea, el Señor está obrando en fulana. No, yo lo he visto. No, el Señor está obrando en fulano. El Señor está obrando. Él está obrando. Y usted y yo, hermano, ni palabras tenemos para decir, no sé cómo no le metí un golpe. ¿Verdad? Y uno se queda sorprendido, hermano. Sorprendido. Yo con temas de... Y esto no se lo digo porque quizá el pastor va a la vez, lucha de todos, pero que se tiene que empezar a ver resultados, hermano. Fíjese que en un área, en lo secular, estábamos, y se dio un incidente donde uno, ahí dice, no, y si a uno se cega, y tocan cosas que para uno son como sagradas, decimos. Y aparte pues de mi esposa y de mi hijo, pues están mis padres, vean. Y entonces se dio un incidente con un miembro de la familia al cual en su momento le teníamos cierto aprecio, que llegó a la casa donde mis papás, a mí no me querían decir para que no entrara yo en angustias, ¿verdad? No me querían decir eso, hasta que me lo contaron. Fíjate que pasó esto y porque por eso ya no viene él aquí. El señor llegó a la casa a insultarlos y todo, hasta querer golpear, andaba buscando a mi papá para pegarle, y tú siempre es que andaba con el mero diablo. Y entonces vine yo en el momento cuando me contaron, días después, dije yo, a este hay que ir a evangelizarlo. No, en serio, hermano, fue lo primero que se me cruzó. Este no sabe, si no lo deben ir a hacer y decir. Hermano, y me entra ese como... no sé, hermano, como algo que le entra a uno, que más, bueno, quizás usted no lo sabe porque usted es calmado. A los locos, vea, se le hará fácil saber que, no, hombre, hermano, mire, yo dije, hoy sí. Y le digo esto delante del Señor, hermano. Dije, me lo voy a encontrar y donde me lo encuentre, lo evangelizo. Le hablo del Señor. Yo a él siempre me lo encontraba al pasón, cree que me lo encontraba, hermano. Y dije yo, no, hombre, aquí hay que ir a la casa. Si hacia donde vive, hombre, hay que ir a la casa. Y entonces dije yo, aprovechando, salgo a las 8:30 de culto, de predicar, despacho a los hermanos, nos vamos, paso por donde él a hacerle la visita pastoral. ¿No cree que se me cruzó a mí la ira? Claro que sí. No le voy a mentir, hasta ahorita no lo he visto. No le voy a decir, ya lo perdoné, porque no es mentirle. No le voy a venir a mentir. Solo le vivo diciendo, cuando a veces hablamos del tema, le digo yo, ¿y fulano? Cuando hablamos de él, dicen que ni se asome por aquí, le digo. Y yo lo dije a mis papás. Me llego a dar cuenta que ese señor vuelve otra vez aquí y no, dice mi mamá. Y ella, no le cuenten a Hernán porque él es muy delicado. Y no me cuentan. Y yo digo, qué feo, ¿verdad? Que piensen así de uno. Por eso yo oro al Señor, para que Dios lo mejor se encargue de él y no yo. Y yo digo, ¿cuál es la lucha que uno debe tener el día que lo ve? Dios me lo bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Ya no quiere pelear con nadie. Ay, qué bueno, yo estaba orando por usted porque Dios lo bendiga. Y tendría que ser un cambio. Tenía que ser un cambio. Y yo le digo a veces, es que a fulano lo tengo en jabón. Que a sultano lo tengo en jabón, dice uno. No, es que yo sí, y viene de servir, dice. Sí, religiosamente. ¿Cuál sería la manifestación real de la fe cristiana? Que su vida y mi vida sean otra. Totalmente.
No, hombre, si es que antes Dios guarde la fulana, el fulano, ¿verdad? Mira, hoy vieras que cómo se expresa. ¿Quién lo diría? Dice. ¿Quién decís vos? ¿La fulana? ¿El fulano? No te creo. Tengo que verlo para creerlo en algo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido una religiosidad. Pero cuando ya hay manifestaciones, mire, curiosamente nuestros testimonios, y lo digo con respeto, hermano, son obras que Dios hace, pero la mayoría, ahí sí estamos bien, porque no creo yo que tengamos problemas de que el Señor me ayudó, el Señor me proveyó, qué bueno, digo yo, en esa área estamos bien. Bendito sea Dios porque estamos saliendo con nuestros problemas y necesidades. Pero testimonios que ven aquí digan, miren, yo les quería decir, hermanos, que quiero agradecer a Dios porque yo era un gran malcriado. Viera cómo insultaba yo a la gente. Siendo cristiano, hermano, no crea. Pero mire, el Señor me ha transformado, me quemó la lengua, me caí, me quebré, mire esto y lo otro, y el Señor me ha transformado. Y ahora no digo una mala palabra. Yo no digo testimonios así. No, yo no he oído yo que diga la gente, ¿verdad? Fíjense que yo, hermano, era un gran malilla, ¿verdad? Solo aquellos que traíamos a contar lo que ellos hacían, ¿verdad? Y venían y decían, yo fui, y hoy miren, ninguno aparece predicando. Pero que vengan y digan de las cosas que Dios ha hecho en su vida como cambios. Bueno, yo no, al menos yo que diga, ¿cuándo les he contado a los hermanos que Dios cambió algo en mi vida? No puedo pensar. Creo que ya les conté algunos que Dios ha hecho en mi vida, algunos cambios. Pero ahorita no me acuerdo. ¿Cuál que ha venido usted a decir? No, hermano, ¿por qué no me conocieron antes, hermano? Yo venía a los cultos y yo seguía siendo el mismo. De aquí salía del culto y me iba a hacer las fechorías. ¿Alguien quiere testificar de lo que Dios está haciendo como manifestación en su vida? Es que ahí está el desafío. Esa es la fe cristiana. Eso es lo que no le gusta al enemigo. Eso es lo que no le gusta. Y entonces por eso siempre estamos, ¿verdad?, en ese ambiente que a él le gusta, al ambiente que al enemigo le gusta. ¿Cuál es el ambiente que al enemigo le gusta? El hipócrita. El ambiente, no el hermano, ¿verdad? El ambiente hipócrita, ese es el que le gusta. Donde todos... y cuando pasa todo... si yo te digo que porque si el pastor nos mira que nos saludamos, es que... Ahí dice el enemigo, ahí estamos, ahí es. Ese es el que nos gusta, porque ese no tiene fruto, ese no es fértil, ese es estéril. Esa tierra es estéril, no hay nada. Y usted salió de allá después mire las modelos, usted ve las modelos que están siempre, y qué sonrisa, ¿va? Y uno dice, vea, qué barbaridad, y trabajan en la dentadura para que sus sonrisas sean, porque eso vende, ¿sí? Les enseñan a reír y están, hermanos, y unos ratitos ya está con los dientes bien, ya no aguanto, dice uno, aquí yo no sirvo, hermano, para lo ácido, a mí rápido se me destiemplan. Ya me imagino estar así tragando aire y viven sonrientes. Pero ¿sabe por qué? Porque esa es su profesión, no porque verdaderamente quieran sonreír, no porque verdaderamente disfruten lo que hacen. Es su profesión. Y así vivimos mucho, como profesión. Sí, estamos así, pero ay, hombre, algún día y no estamos disfrutando la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no hay fe. Y no para milagros, sino para cambios en nosotros. Jesús les dijo, entonces, señores, si me aman, que se vea las manifestaciones, se tienen que ver. Si no me aman, no hay fórmula, no hay manera. Y las palabras que oyen de mí ni siquiera son las mías, dice Cristo. Es decir, ni siquiera es el ambiente, no es lo que se lee, no es lo que se dice, es que son de Él, es que es con Él la cosa. Eso es lo grave. Entonces la fe cristiana encierra para nosotros un compromiso de una vida distinta a la que estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a llevar. No le dé gusto al enemigo. Servimos a Dios, por ende a Él tenemos que darle gusto, a Dios, no al enemigo. Amén. Oremos, Señor.
El predicador ha terminado su mensaje. Te invitamos a que recibas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Invócale de esta manera. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues con nosotros. Y también síguenos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.